Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico que puedes encontrar en prácticamente todas las plataformas, incluidas Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iVoox y cualquier otra. Hoy hablamos sobre PRS, tiro con fusil en España y otros temas con Javier Nieto, fundador de PRS España, además de gran tirador y competidor, cazador y amigo desde los inicios del blog. Puedes seguir a Javier Nieto en su web killermt.com y en redes sociales como JaviKMT en Instagram. También es autor del libro Tiro a larga distancia, conceptos y guía básica que puedes encontrar en Amazon. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio. Hoy es martes 30 de julio de 2024. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Hola Javi, bienvenido a nuestro podcast y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Vuelves a nuestro podcast tras algo más de 4 años de otro episodio que acumula ya más de 18.500 reproducciones en todo el mundo desde que se emitió el 22 de junio de 2020. Antes de empezar, para los que no te hayan escuchado en la anterior ocasión, cuéntanos brevemente quién eres. Lo primero, muchas gracias Jorge por esta invitación y me alegro un montón de volver y sobre todo de la cantidad de reproducciones que tuvo el anterior podcast. ¿Quién soy? Pues soy un tirador aficionado de toda la vida y no sé si decir profesionalizado desde los últimos años. O sea, no vivo de ello, pero sí comparto mi vida entre trabajo y tiro. Y tiro y trabajo. Y en todo este tiempo, pues como has dicho, he sido pues, autor de un libro, también de una página web donde comparto todos los conocimientos relacionados con el mundo de las armas, especialmente de arma larga, y además pues organizador de las competiciones de PRS España, que hacemos tiro a larga distancia en estas competiciones. Pues si te parece, empecemos por definir qué es el PRS. Supongo que podemos decir que es como el IPSC, los recorridos de tiro, el tiro práctico, pero con fusil y a larga distancia. ¿En qué se caracteriza el PRS concretamente? Bueno, el PRS, mucha gente lo asocia con el IPSC, por eso de que se engloba dentro de lo que es el tiro dinámico, pero en realidad la diferencia principal con el IPSC es que, aparte del tipo de arma, en IPSC se dispara en movimiento, aquí no, aquí jamás, aquí con los fusiles siempre se dispara con el fusil apoyado, independientemente de la posición en la que te encuentres, que puede ser tendido de rodillas, de pie, como sea, el fusil siempre está apoyado. Se tira a varias distancias en un mismo ejercicio, se dispara a blancos de distintos tamaños, tenemos blancos en movimiento también y muchas posiciones. Y por tanto es una actividad, hay un tiempo limitado como en cualquier competición o lo que considero yo que debe ser una competición y bueno, pues realmente es más entretenido que otras disciplinas, actualmente está en auge y invito también a todo el mundo, que lo que se caracteriza es la cantidad de gente que estamos recibiendo y el buen ambiente que hay. Bueno, últimamente los domaños han adquirido mucha popularidad. No quiero olvidarme de decir que tú eres realmente el fundador del PRS en España. Entonces, cuéntanos un poco cuándo y cómo empezó todo. Esto es una larga historia que voy a intentar no extenderme, pero tú sabes un poco los inicios. Empezó antes del 2018, realmente intentamos instalar, yo competía en F-Class, una disciplina que como sabes se tira tendido a larga distancia. Para mí era algo, me gusta mucho, pero es algo más monótona o bastante más monótona que el PRS para mí, pero es una disciplina que además todavía practico menos, pero estoy más centrado en el PRS. Empezó pues queriendo trasladar un poco la disciplina americana de Precision Rifle Series aquí a España. ¿Qué ocurría? Que por las dificultades que teníamos parecía como que había que meterla poco a poco en el país por el tema de la federación. Intentamos crear el reglamento llamado Rifle Producción. Las dos primeras competiciones que hicimos de esta disciplina, que pusimos ese nombre, fueron un éxito. Batió los récords de asistencia en los campos donde se practicó y rápidamente lo que hizo la federación fue apropiarse del nombre y poner otro reglamento que no tenía nada que ver con PRS ni con la finalidad a la que estaba destinada esa idea. A raíz de eso, ¿qué hice? Pues ya fue meter de lleno y en contra de todo lo que me decía todo el mundo, el PRS, porque era inimaginable pensar que en España íbamos a poder disparar
eh, pues a distintos blancos en distintas distancias, cambiando de posición. O sea, era algo que nadie se creía. Hice todo lo contrario y desde antes del 2018 diría que empezó el PRS hasta ahora. Bueno, la situación del PRS en España, cuando hablamos hace 4 años, era muy prometedora, pero estaba en crecimiento, digamos. Todavía no había demasiado tirón. Estábamos en ello. Entonces, ¿cómo ha evolucionado desde entonces? Cuéntanos cómo está actualmente la situación tanto en España como a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional el crecimiento es bestial, o sea, es exagerado. Luego te comentaré un poco más porque ya estamos compitiendo a nivel europeo y de hecho pues la evolución, dentro de esta evolución que me preguntas, yo suelo decirlo incluso para los tiradores que vienen nuevos cuando hacemos la entrega de premios, porque lógicamente empezar de la primera competición siempre puede resultar algo frustrante, ¿no? Porque como he dicho se dispara a distintas distancias, distintos blancos, distintas posiciones y en poco tiempo. Al principio, recuerdo la primera competición que hicimos, que se disparaba 7 ejercicios, que había 7 blancos en total, una sola distancia y probablemente en total, en toda la competición, había pues como 10, 12 posiciones. Actualmente, el último campeonato que hicimos tenía más de 60 blancos, solo un ejercicio podía tener entre 10 y 12 posiciones, es decir, que había no solo 7 ejercicios, había 16. No te puedes imaginar la cantidad de posiciones que podía haber en todo lo que fue la competición. No solo una distancia, había muchísimas distancias, muchísimo se hacía, empezamos con 2 minutos cada ejercicio, ya vamos por 90 segundos, se realizan hasta 12 disparos, ha evolucionado muchísimo el nivel, tanto de las competiciones como de los tiradores. Y nosotros como organizador nos han elegido 2 veces para organizar el Campeonato del Mundo, tanto de IPRF como el Campeonato de Europa de Precisión Rifle Series. O sea que ha evolucionado bastante. ¿Pero se ha llegado a hacer campeonato del mundo en España? No, no llegamos, nosotros nos lo ofrecieron, tuvimos que decir que no podíamos hacerlo, no por un tema de organización, sino por las dificultades a las que nos enfrentamos Sí, luego en hablaremos España. de eso. Vale, vale. Entonces, bueno, yo por ponernos en situación ahora mismo, las competiciones pueden comprender más de 100 disparos en una misma competición a distancias que pueden ir desde los 100 hasta los 800, 900 metros. Exacto, hemos llegado a disparar más lejos, hasta 1200 metros. Lo cierto es que no es algo necesario porque la disciplina en sí no se trata simplemente de disparar lejos, hay otros hándicaps, pero sí, hemos llegado normalmente entre 100 y 1000 metros, vamos a poner. ¿Siempre son distancias conocidas o se juega un poco con distancias conocidas y no conocidas en cada ejercicio? Siempre son distancias conocidas, pero también es cierto que nosotros en España nos preocupamos mucho de que estén perfectamente dadas las distancias, pero si sales fuera, las distancias que te dan están mal. Entonces es como si fuesen desconocidas. Tenemos que conseguirlas nosotros, pero tenemos la posibilidad de saberlas con un telémetro. Es decir, no es que sea una distancia que entremos al ejercicio de tiro y tengamos que medir con retícula, sino que podemos utilizar elementos tecnológicos como es un telémetro para poder saber a qué distancia está. Sí, pero bueno, yo creo que esto se relaciona mucho con el recorrido de tiro en sí del el IPSC, porque al final se mide tiempos e impacto, ¿no? Aunque las Eso posiciones sean es. más estáticas que dinámicas, porque bueno, tampoco tendría mucho sentido que fuéramos disparando en movimiento con un fusil que está pensado para disparar a distancias largas. Sería fallar el tiro siempre. Sí, exacto, sería absolutamente imposible acertar. Y estamos hablando que los blancos normalmente son de 1 a 3 MOAs y es complicado. Estamos hablando que a 500 metros están realizando disparos. Normalmente, o sea, son de 15 centímetros a 45, pero hemos llegado a tener blancos de hasta 12 centímetros a 500 metros, por ejemplo, por poner un ejemplo. Wow, sí, sí, es una exigencia de precisión bastante grande, claro. Si fallas no puntúas y al final te vas Exacto. alejando del podium. Y Bueno, con yo tiempo y entiendo que aquí, movimiento. claro, claro, y tenéis que irte moviendo de una posición a otra en el mismo... Bueno, yo creo que con los vídeos, que alguno colgaré por ahí, se hace una idea de cómo es la dinámica en sí de estas competiciones. Me imagino que en España pues no es muy sencillo hacerlo, entonces, ¿cuál ha sido y sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta el PRS en España? El mayor problema que tenemos es el de los campos eventuales que los autoriza la Guardia Civil. Con esto que te voy a contar ahora, pues no pretendo ni mucho menos generalizar, porque tenemos la suerte de que las competiciones que organizamos nosotros es gracias a que hemos dado con guardias civiles profesionales, muy profesionales, que son los que
valoran las medidas de seguridad y los que autorizan o realizan el informe favorable que posteriormente autoriza la subdelegación de gobierno, pero el problema principal que tenemos es que teniendo un país como España, donde se valora el 85% del país como un espacio cinegético, es decir, es todo monte, yo suelo decir que toda España, prácticamente toda España es un campo de tiro, o sea, y prácticamente toda España te permite encontrar espacios donde realizar esta actividad o cualquier otra actividad de tiro, nos encontramos que cuando hacemos las solicitudes o vamos a ver los campos con los guardias civiles, pues estos, pese a que la ley es muy clara, en las medidas que necesitamos se pueden cumplir. Nosotros no solo cumplimos las que nos piden, sino que las implementamos pues con otras. Buscan cualquier artimaña para evadir la posibilidad de hacer este tipo de actividades y por tanto nos limita mucho al crecimiento. ¿Qué ocurre? Que si la gente no tiene la posibilidad de desplazarse de una punta a otra de España y necesitamos encontrar campos en otras zonas de España, no lo hay y la gente pues no se aficiona, le cuesta seguir y nosotros tampoco podemos organizar tantas competiciones. Como te he dicho, yo no vivo de esto, yo trabajo, esto es solo un deporte, una actividad que realizo y no puedo dedicarme de lleno a estar yo solo montando competiciones por todo el país y la gente que lo intenta pues no lo consigue precisamente por la Guardia Civil que no se lo autoriza. Bueno, Es yo el creo principal que problema. será un poco también exceso de celo, podemos decir, para no decir ninguna otra palabra, ¿no? Y quizás una visión diferente porque no está la cosa muy clara, no parece que haya una directiva muy clara que diga A más B igual a C y que independientemente de la persona que tenga que hacer esa fórmula, aplicar esa fórmula, pues que salga siempre C. Si es A más B igual a C no debería de haber ningún cambio respecto a que sea una persona u otra la que valore si ese campo eventual reúne los requisitos que deberían de estar perfectamente claros para poder realizar ahí cualquier tirada. Pero bueno, yo creo que eso se extiende a cualquier otra modalidad de tiro con armas. Tenemos también Tienen, sin regular tienen la todavía los campos de recorridos de eso es. tiro. O sea, Tienen la coletilla esa de que el interventor podrá exigir alguna medida de seguridad más si lo cree necesario y en ese momento pues cualquier cosa pues te pueden llegar a pedir que básicamente construyas para un fin de semana literalmente un campo de tiro fijo y entonces eso es imposible porque para realizar una competición de un solo fin de semana pues necesitarías pues hacer una obra absolutamente innecesaria, además en un sitio que no tiene sentido, ¿no? Porque como te decía, esta actividad se puede realizar en zonas cinegéticas donde se practica la caza, y igual que un día se hace una montería y hay 75 puestos colocados en distintas líneas, etcétera, etcétera, con 75 cazadores, aquí simplemente lo que necesitamos es un espacio muy pequeño, una pequeña porción de ese espacio donde se pondrían muy pocos tiradores en una misma línea de tiro, sabiendo dónde se va a disparar en todo momento, la misma dirección de tiro y todo. O sea, se sabe todo con gente que está supervisando a cada tirador. Nosotros tenemos no solo el árbitro, el range officer que está vigilando todo lo que hace el tirador, sino también tenemos las personas que están spoteando y saben a dónde va cada disparo. Simplemente por el hecho de que los disparos no vayan cerca del blanco a donde se está, donde tiene que hacer el ejercicio, ya supondría la descalificación. No supone ningún riesgo, pero sí podría llegar a suponer la descalificación. Entonces, no entendemos por qué estos guardias no se ciñen a lo que dice la ley y simplemente por el miedo que tienen a que pueda pasar algo, pues no lo hacen. Ya, mira, una anécdota que te puedo contar es que había un sitio perfecto que encima estaba ya vallado, y la excusa que nos pusieron es que no, es que hay un polvorín cerca. Y dice, bueno, cerca está a lo mejor a 10 kilómetros justo en la otra dirección, o sea, a la espalda. Y dice, bueno, sí, pero ¿y si pasa un camión y en ese momento un disparo se va, impacta en el camión y ese camión arde y se mete en el polvorín y estalla el polvorín? Te quedas como diciendo, ¿me lo está diciendo en serio esto un interventor? O sea, es una cosa seria o es una broma? Pues ese es un ejemplo de las cosas que nos encontramos, o directamente llegar al sitio donde queremos instalar el campo eventual y ni hola ni nada y decirnos, ¿por qué no se van ustedes a un campo militar? Bueno, pues porque la ley permite hacerlo aquí, pero es que encima dices, venga, pues nos vamos a un campo militar. Estás ahí viendo cómo están los soldados tirando con la G36, los fusiles automáticos, los Barrett, los Akurasi, con todo, no sé si las llamáis las MG, las ametralladoras estas que se tiran a atender, sí, y estar o la mini. Sí.
Es exacto, a mí acabar de tirar, decir, venga, pues le voy a explicar lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner aquí y nosotros vamos a disparar en esa dirección, a esa distancia, a un blanco del tamaño de un plato de pan. O sea, no a una ladera ni una montaña, sino y dice, uff, pues es que no lo veo seguro. Y te quedas, ¿cómo? Si acaba de ver usted que este campo se utiliza para hacer prácticas de tiro con fusiles que están disparando a vehículos, que están disparando a todo, sí, además sin ningún tipo de control, porque tú sabes que cuando se dispara un rafagazo, sí, a lo mejor la primera o segunda bala puede ir al sitio, pero las demás es un poco sorpresa y no autorizar. Es como, básicamente es la excusa, o sea, realmente buscan cualquier excusa para no poder hacerlo. Y es una limitación que tenemos tanto en PRS como en cualquier otra disciplina. Te iba a LR, hacer, F-Class, cualquier cosa. te iba a hacer otra pregunta, ¿no? Muy interesante también, por el tema de que suele afectar a todo lo que sean deportes con armas, pero es precisamente esta, ¿no? ¿Qué papel juega la Guardia Civil, especialmente en la Intervención Central de Armas y Explosivos, en el desarrollo del deporte del tiro en cualquier modalidad y especialmente en el PRS? Pero bueno, ya me has respondido y queda claro que no es realmente la intervención central, sino las periféricas, que al final son O sea, las que tienen la sartén por el mango, pero todo es culpa, por decir culpa, no por acusar a nadie, pero que es culpa de la intervención central por no establecer una directiva clara a exacto. todas las intervenciones periféricas para que el criterio sea único en toda España, que es como debe de ser. Es decir, que sea algo a prueba de personas, que no dependa A de mí la me han llegado, persona el que se autorice o no. A mí me han llegado a decir un interventor que hizo la consulta a la ICAE y de llegar, a mí es lo que me ha dicho, o sea, yo no he escuchado la llamada, pero a mí ese interventor, y no tengo ninguna necesidad de mentir, me dijo, dice, a mí me han dicho desde ahí arriba que ponga todas las pegas posibles para que no se haga. Claro, la historia es que cumplimos con la ley, entonces ese interventor tampoco se quería arriesgar porque el sitio era perfectamente claro a que recibiese una denuncia por prevaricación en este caso porque el campo cumplía absolutamente con todo. Es como surrealista. Bueno, yo te digo, por no insistir demasiado, yo creo que aquí lo que está claro es que falta una directiva clara y falta una norma. Entonces, siendo irónico, yo sé que seguro que la Federación Española, que para eso cobra unas cuotas de todos sus federados, se está preocupando muchísimo porque todo esto se regule y se permita y demás. Lo digo irónicamente, luego entraremos en detalles. Luego, otro detalle interesante sobre el PRS en España, que a lo mejor mucha gente no sabe, es que no solo tú eres el fundador, sino que además posees la marca registrada PRS España como filial de la madre que es estadounidense. Entonces quiero decir con esto que el PRS está fuera de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, algo bastante evidente, dado que se llama de tiro olímpico y esto no es tiro olímpico, aunque creo que, como has comentado ya antes, desde la federación han intentado hacerse con ello, a la vista del éxito cosechado en los últimos años, porque al fin y al cabo, si consiguen meterlo en la federación, son más los que se tendrán que federar y pagar el impuesto revolucionario, ¿no? Eso es. Bueno, inicialmente no solo intentaron que no hiciésemos las tiradas, mandaron una carta a la Guardia Civil, mandaron una carta a la subdelegación de gobierno para que evitasen ellos tratando de evitar que nosotros hiciésemos Para las fomentar el competiciones. deporte. Para fomentar Exacto. el deporte. Tú tienes que entender que todo va en favor de fomentar el deporte. Exacto, pues una forma de hacerlo es solicitando que se prohíba la organización de lo que, como he dicho, bueno, no lo he dicho antes, pero nos eligieron mejor organizador de Europa, o sea que una de las cosas para fomentar el deporte en España era prohibir hacer este tipo de competiciones. Eh, Luego, a raíz de ver que el éxito que hemos tenido, que tuvimos, pues lo que hicieron fue así coger y meter el reglamento, que como digo yo, es como si cogen pues el reglamento de la Fórmula 1 y dice, pues ahora lo llevamos nosotros, o cogemos la marca Coca-Cola, la metemos en nuestros estatutos y ahora pues todo el que compre Coca-Cola o quiera vender, pues que nos dé unos céntimos, ¿no? Y nos hacemos ricos enseguida. Una idea, la verdad que es una idea fantástica, pero lógicamente no es viable. Nosotros, PRS es una marca, la práctica del PRS es privada, igual que lo es el 99% del deporte del tiro, por no decir toda clase de deporte. Hay gente que confunde que el hecho de hacer deporte con armas significa que tienes que estar sí o sí federado por el tema del seguro. No es cierto. O sea, la caza, por ejemplo, se practica sin estar federado. Otra cosa es que luego te obliguen las autonomías a tener un seguro, cosa que me parece muy bien.
Pero, al igual que en el PRS, aquí no hace falta ni estar federado ni tener el arma guiada como arma de concurso. Es decir, en la conocida licencia F, que no es F de federación, está la licencia A, B, C, D, E, F, pues ha tocado la F, que coincide con federal, pero no es de arma de concurso. Aquí basta con que el arma esté legalmente guiada y así poder cumplir con lo que dice la ley. O sea, por lo tanto, no es necesario estar federado para practicar, entrenar y competir en PRS y no representa un problema desde el punto de vista de la licencia de armas correspondiente, ¿no? O sea, yo puedo guiarme el fusil de PRS con la F sin estar federado en la Real Federación Española de Tiro Olímpico, que también es cierto que el propio nombre ya te dice que no es de PRS, pero bueno. Eso es lo que pasa, es que te pedirán probablemente que muestres que eso son cosas que pasan también como con la caza, ¿no? Si tú tienes un arma en la licencia D, cuando vas a renovar te van a decir que justifiques que tienes la licencia de armas, perdona, te dirán que justifiques que hay actividad, entonces necesitas estar en una autonomía, ¿no? Que tengas la licencia de caza de Cantabria, de Castilla-La Mancha, la que sea. Yo es algo que no he leído en ningún sitio, pero bueno, es algo que te piden. Con la F tienes que justificar actividad deportiva oficial, o tienes que justificar actividad deportiva. Entonces, una forma que tiene la Guardia Civil de solicitarte esa actividad deportiva es demostrando una puntuación que te certifican las federaciones. Entonces, sí, tratan como de asociar todo, pero en realidad no es así. O sea, tú puedes tener, bueno, a ver, ahora mismo si necesitas tener, si te lo van a pedir, si tú tienes una arma guiada en la F, te van a pedir que tengas la licencia federativa. Pero lo que puedes hacer en PRS es que tú puedes tener el arma guiado en la licencia D, que es la de arma larga rayada, y puedes participar en las competiciones de PRS sin federarte. O sea, no hace falta que te federes, porque es otra cosa completamente distinta. No sé Vale, si me bueno, aquí explica. es que sí, sí, es que en tiro práctico, recorrido de tiro, en IPSC, bueno, actualmente se depende totalmente de la federación, sin que parezca recibir todo el apoyo que debiera esta modalidad, con todo el potencial que tiene si las cosas se regulan de una vez en España. Hay voces que abogamos, ¿no?, por la creación de lo que se podría llamar una Confederación Española de Tiro Práctico, igual que la IPSC es la Confederación Internacional de Tiro Práctico, que se dedique exclusivamente a eso, al tiro práctico en España, pero hay quien piensa que no es posible desprenderse de la federación porque la propia licencia de armas F depende de ello. ¿Tú crees que sería posible que existiera esa Confederación Española de Tiro Práctico, por llamarlo de alguna manera, ajena a la Bueno, Federación de Tiro Olímpico, del mismo modo que existe PRS España? Al fin y al cabo, asociaciones deportivas, que no son más que eso, son una asociación sin ánimo de lucro, tiene carácter deportivo y por lo tanto esa asociación podría certificar, igual que la federación, que hay actividad deportiva, con lo cual podría amparar el hecho de que tengas la F porque hay actividad deportiva, aunque no sea en la Federación de Tiro Olímpico, porque tu modalidad no es el tiro olímpico, sino el IPSC, y para eso pues podría haber una asociación dedicada a eso, al tiro práctico, como hay en cualquier otro país. exacto. De hecho, con el arma corta es bastante más complejo. Es cierto que con el rifle, como me habías preguntado antes, nosotros de hecho, yo he renovado mi licencia F con exclusivamente las competiciones de PRS, se puede hacer, y con otras se pueden aportar otros certificados en donde estés demostrando que hay actividad deportiva, ¿vale? Hay que entender lo que es el deporte. El deporte no es solo y exclusivamente el deporte oficial estatal, es decir, no es exclusivamente lo que organiza una federación. El deporte es muchas cosas y en pistola el problema que existe o en IPSC es que las pistolas sí están asociadas exclusivamente a las armas de concurso. Pero hay que decir que no solo existe una federación y que no solo tiene por qué existir las federaciones que hay. Tenemos la Federación de Tiro Olímpico, tenemos la de Deportes de Invierno, está la de Tiro al Plato, la de Caza, etcétera. Yo pienso que podría existir perfectamente una federación, a lo mejor especializada en disciplinas con arma corta o especializada simplemente, igual que existe la de tenis, la de pádel, la de otras actividades deportivas, pues podría existir una federación exclusivamente de IPSC. IPSC, tú sabes que para poder pertenecer a IPSC tienes que pagar una cuota. Sabemos que la Federación Española de Tiro Olímpico, por ejemplo, ha habido veces, si no me equivoco, que no la ha pagado y en ese momento cualquiera podría acogerse al IPSC. Entonces es algo que yo personalmente pienso que sí, otra cosa es que se quiera y se pueda, que quieran las asociaciones y que realmente esto sea así, porque desde luego no es fácil. La ambigüedad del reglamento depende mucho de esas interpretaciones
Y lo mismo hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, y dentro de 2 años te dicen que sí, como ha pasado con el cambio de cañones, ¿no? Que era que sí, luego dijeron de repente que estaba prohibido y ahora vuelve a ser legal, gracias a Dios. Aquí el problema que tenemos es que como no hay nadie que empuje, porque la federación es de tiro olímpico y parece que le importa poco bueno, le llamamos IPSC, pero bueno, yo lo repito, IPSC literalmente significa Confederación Internacional de Tiro Práctico y además es una entidad estrictamente privada, no depende de ningún gobierno. Y las Igual que asociaciones de tiro práctico de cada país son también entidades privadas. Lo único que igual que podemos tener en cuenta es que sea una asociación sin ánimo de lucro, que es una asociación deportiva, igual que hay otras muchísimas asociaciones deportivas de cualquier deporte o de cualquier tipo, que lo único que tienen que cumplir es que en sus estatutos conste lo de fomentar el deporte y demás. Bueno, igual que PRS es privado y ahora mismo, si nosotros fuésemos federación, podríamos estar liderando PRS y que nuestras puntuaciones valiesen para las ligas de PRS como valen, sin ser federación. O sea, pero quiero decir que cualquiera que esté acogido a la norma de PRS podría hacer lo mismo. En el caso de IPSC, pues es lo que te comentaba. Si se crease una federación independiente o que pudiese acogerse a esas normas, ¿por qué no iba a poder hacerlo como estamos hablando? Yo creo que se podría hacer Claro, perfectamente. a mí me Y luego hay gustaría que saber decir que realmente qué es lo que hace la Federación Española de Tiro Olímpico para organizar, o las federaciones regionales a la hora de organizar competiciones de IPSC, porque hasta donde yo sé, pues muchas veces la organización depende de un club, que es algo privado, nada, que son los que lo organizan y lo único que hacen es que están obligados a pagar un impuesto revolucionario a una asociación sin ánimo de lucro que realmente no hace absolutamente nada en esa organización, en esa competición. Pues claro, el organizador tiene que pagarle a los árbitros lo que esté establecido, que no suele ser poco, y eso encarece por consiguiente también la cuota de inscripción. Claro, si yo pudiera organizar una tirada sin depender de la federación, como debería de ser, porque si es una tirada que organizo yo de forma privada, como si organizo un campeonato de fútbol, pero sin estar metido en la liga de fútbol profesional, no puntúa. Podemos decir que ahí sí que te podrían coger del pescuezo, que dice, no, pues entonces no puntúa para la nacional porque la llevamos nosotros. Bueno, vale, pero porque yo no voy a poder organizar una tirada y no tener que depender en la cuota de tener que pagar a la federación o pagar a los árbitros lo que esté establecido y demás. Es que al final lo único que haces es encarecer la participación en una competición cuando lo que tendrías que hacer es abaratar la inscripción para que pudieran participar muchas más personas, porque no se trata de ganar dinero. Esto está pensado para, pues eso, promocionar el deporte, generar grandes competidores que además luego den la cara a nivel internacional. Por eso a mí siempre me surge la duda de que realmente qué es lo que hace la Federación Española de Tiro Olímpico por el IPSC en España y qué es lo que aporta a cambio de recibir esas cuotas y ese dinero que recibe, que no es poco. pues yo creo que han conseguido algo que es inaudito si lo piensas de manera que tú por trabajar pagas. Y eso hasta ahora solo lo haces con el Estado, ¿no? Eso te cobran unos impuestos y, bueno, en principio ellos te dan unos servicios. Aquí lo que estamos hablando ahora mismo es lo que has comentado, que los clubes organizan competiciones, hacen todo y realmente no reciben nada, simplemente el hecho de que lo puedan llamar de una manera o de otra, supuestamente porque si no, no sería legal, que es lo que dicen, que luego se sabe que no es cierto, también por darle cierta oficialidad, una oficialidad que en muchos casos es innecesaria, pues lo que hablamos, es decir, a mí que más me da que se llame de una forma cuando el prestigio me lo va a dar el nivel de calidad de competición. Hemos visto cómo hay campeonatos del mundo, campeonatos de España, por ejemplo, en los que hemos tenido 8 o 10 tiradores y eso ha sido un campeonato de España, cuando a lo mejor en una competición nuestra común hay más de 100 tiradores. Y no lo llamamos campeonato de España porque es clasificatorio. Y no hacemos eso porque incluso campeonatos de España te puedes encontrar de una misma disciplina 2, 3, 4, 5 campeonatos de España al año, simplemente para que pasen por la federación y así poder ellos cobrar. Yo no lo entiendo, o sea, entiendo que tú pagues una cuota de socio porque te van a ofrecer unos servicios, tú puedes ver ahí las cuentas de la federación, podemos ver, por ejemplo, que la Federación Catalana ha hecho un aporte de unos 180.000 euros a las arcas de la española, más lo que ha ingresado la catalana, porque la española en este caso, que yo sepa, solo se lleva 15 euros,
y revisar por si me equivoco en algún dato, pero solo 180.000 euros la española más lo que se haya llevado la catalana. Y luego ves como un club que quiere ampliar sus instalaciones, hacer un campo de tiro, por ejemplo, de 200 a 300 metros, que tiene que invertir pues entre 50 y 70.000 euros, se encuentra con que está solo. Con que de ninguna manera ninguna de estas entidades que no organizan nada, que no trabajan en lo que de verdad va a dejar, aparte de lo que son las subvenciones, de lo que les va a dar esas cuotas de socios y de las competiciones de tiro, no reciben ningún aporte de ningún tipo, ni siquiera prestado. Es simplemente buscaros la vida y luego iremos allí a vuestro campo y os diremos que si queréis hacer una competición tenéis que pagarnos. ¿Y qué nos vais a dar a cambio? Nada. Nos tenéis que pagar porque si no os vamos a decir que es ilegal. ¿No lo es? Vale, pero os lo vamos a decir para que así os acojonéis, con perdón, y para que así también no vayan los tiradores y piensen que les van a quitar las armas, que son cosas que nos han pasado a nosotros. Han llamado a los tiradores para decirles que si vienen les van a quitar las armas, que todo es ilegal, que no hay seguro, y la realidad es que las federaciones el seguro que tienen es el obligatorio, que es el de si te pegas un tiro a ti mismo te dan 6.000 euros y si... Eso te iba a si decir, luego lo pondré por ahí, la posibilidad de hacerse un seguro de responsabilidad civil y daños propios para tiro deportivo, como tenéis vosotros colgado en la página de PRS España para todo lo que le interese tener esa seguridad a la hora de practicar. Porque visto que la cuota federativa no te va a dar ese respaldo, lo mejor que puedes hacer es pagarte aparte un refuerzo que sea estar cubierto tanto en tus propios daños, que ahora mismo pues la cobertura de los seguros federativos en cualquier modalidad deportiva, no solo es en tiro, son mínimos y no tienes responsabilidad civil, salvo que tenga la federación, por ejemplo la Navarra tiene un seguro de responsabilidad civil contratado también aparte del de daños, pero vamos, que no es muy amplio como el que vosotros tenéis por ahí, ¿no? Hablado con la empresa Rasher Correduría de Seguros, que te cubre hasta 1.000.000 de euros de responsabilidad civil. Claro, exacto. Si tú te mueves, sobre todo por desgracia en la caja, puedes ver las primas en las que se mueven a raíz de las indemnizaciones que han tenido que pagar en muchos casos. Y yo entiendo que las federaciones se acojan simplemente al seguro obligatorio y no tengan un seguro de responsabilidad civil. Si de verdad, de manera transparente, dijeran, oye, si estáis haciendo una actividad de riesgo, os animamos a que os hagáis un seguro de responsabilidad civil por si pasa algo, o ya no digo animar, sino simplemente obligar. Nosotros actualmente estamos en esa fase de animar a la gente a que se saque este seguro, porque no es obligatorio tenerlo ni para las ciudades federativas ni para las privadas. En las ciudades federativas simplemente obligan al seguro obligatorio que exige la ley, que es el de daños propios, y como hemos visto en accidentes, por ejemplo, el de motos de Carlos Tatay, que se ha quedado tetrapléjico, le han dado 12.000 euros cuando solo el tratamiento inicial costaba 90.000 y le han dicho a la toma 12.000 y búscate la vida. Esto es daños propios. Si el accidente se lo provocamos, como puede pasar con armas, a un tercero, estamos vendidos y pagaríamos con nuestros bienes. ¿Qué es lo que digo yo? Que haya transparencia, es decir, o incluso nosotros llegaremos a un punto en el que llegaremos a obligar, al igual que en la casa, a que haya que tener un seguro de responsabilidad civil a terceros en el que haya una prima mínima de X cuantía para así pues, poder garantizar la seguridad no solo de uno mismo, sino de los que practican la actividad deportiva. Yo creo que lo que hace falta es transparencia y hablar claro y no utilizar lo que hay detrás de estas entidades para engañar a la gente, ¿no? Como hablamos, ¿no? Queremos hacer un campeonato de España porque así te vas a sentir como Nadal y luego se presentan 6, 8, 10 personas y es mentira. O sea, no se aprovechan de eso no para hacer deporte, no para hacer algo serio, no para hacer algo bonito, sino simplemente es que no entiendo ni para qué, porque si me dijeras que esas 10 personas van a aportar algo, pero creo que se debería de actuar de otras maneras, de otras formas. Bueno, vamos a dejar el tema ya porque si no al final se va a aburrir el personal y el que tenga interés por conocer cuáles son las cuentas de la Federación Española de Tiro Olímpico, pues que se metan en su página web y comprueben. Creo que las últimas son del año 2022 y ahí se pueden encontrar datos curiosos como los 30 y pico mil euros en gastos de viaje en un solo año del presidente de la federación. Se ve que es un tío que se mueve mucho, ¿no? La verdad que no, como no me muevo en la federación, no sé qué viajes harán. A mí, desde luego, no han venido a verme. O sea, sí me han publicado ahí un escrito en el que me nombraban 13 veces para decir lo malo malísimos que somos, pero no lo sé. La verdad que
es ver las cuentas, lo que hablamos, es una organización, una entidad que es privada, que hay que decir que las federaciones son privadas, es una entidad que tiene el respaldo del Consejo Superior de Deportes, eso significa que recibe un dinero que ninguna otra organización recibiría, o sea que ya de momento hay una competencia absoluta en ese aspecto, y luego encima tienen construida pues ese sistema que si tú quieres practicar el tiro, se han hacer creer a los clubes que hay que pagar siempre y que tienes que pasar por el lado de la federación y todo eso me parece muy bien porque al final reciben un dinero que si dijeras que lo fuesen a invertir, pues lo que te digo, en mejorar las instalaciones de otros campos o lo que sea, pero no, cogen el dinero, les han dicho a estos campos incluso que si va un cazador que no tiene ni la licencia de y va a competir, simplemente va un cazador a probar su caja de balas para irse a cazar con el rifle una parte a la Federación Autonómica. Esto está así. Hay unos vales que tú compras los vales. Entonces, no sé, todo ese dinero que recaudan, no solo las españolas, sino las autonómicas que hacen con ellos. No lo entiendo. Es curioso. En fin, lo dejamos ahí. Entonces, cambiando de tema. Tú eres un tirador experimentado y bueno, que no son dos cosas que coincidan siempre. Supongo que habrás participado como profesor en algún curso, civil o militar. ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia y sobre cómo está el sector de la formación en España? El sector de la formación con arma larga, que es lo que yo practico, estaba muy, muy mal. No había nada. De hecho, el blog nació para eso, para precisamente como no había nada, compartir con la gente de pues, conocimientos. Había muy poca formación y además muy, muy básica y a raíz del crecimiento del tiro con fusil en España, pues empezamos ya a formar a otros tiradores. Yo he tenido la oportunidad de estar con profesionales del ejército, echar una mano, no voy a decir formar, pero sí echar una mano, también estar en sus cursos para ver qué tal era el nivel y demás. Y ahora mismo, en este tiempo, tenemos tiradores, por ejemplo, hay uno que es militar, que es Rubén Fernández Navarro, que ha montado la Academia Impacto, tiene mucho nivel como tirador, es muy buen instructor. También tenemos otro tirador, a José Enrique Calabú, que es otro número 1 del PRS, y los dos con muy buenos resultados internacionales, y los dos instruyen el tiro. Rubén Fernández a lo mejor está más destinado a todo el rango que hay en el tiro, balística, tiro de precisión, tiro militar, etcétera, y a lo mejor José Calabut está más destinado al tiro deportivo, civil, al PRS. Pero ya eso que hay ahí ya es un gran avance, y luego estamos viendo ya cómo van por el 10º curso de, de Marina, ¿no? De francotiradores de Marina, donde nos encontramos que hay gente que participa en PRS y ellos mismos te lo pueden decir, que mucho de lo que han aprendido en las competiciones, en el tiro deportivo, lo han trasladado a eso. La parte que se puede trasladar, lógicamente es distinto, pero hay mucha parte que se puede trasladar y les ha hecho subir mucho más de nivel. Yo he podido hacer los ejercicios de algunos de estos cursos militares y bueno, es que decir que la verdad que he tenido la suerte de hacerlo muy bien, o sea, que se me ha dado muy bien y no porque sea una máquina, sino porque el nivel que tenemos en el apartado civil pues nos permite que en otro tipo de prácticas, a lo mejor si me dices que me ponga a correr, como siempre digo, pues con una mochila de 40 kilos y demás, pues no soy capaz, porque no es lo que yo practico y lo que enseño. Pero si hablamos de tiro, que es la parte que yo hago, se me ha dado bastante bien. Entonces, la instrucción ahora mejora mucho gracias a este tipo de instructores y de crecimiento. Entonces, bueno, si alguien se está preguntando cómo puede aprender, ¿no?, a este tiro de larga distancia, yo creo que para poder escapar de vendehumos, lo suyo es que se fijen en alguien que al menos sea buen tirador y lo haya podido demostrar. Y ahí tienen a Rubén con su escuela de tiro impacto, que está dando cursos desde hace menos de un año, creo, y está teniendo mucho éxito, pues simplemente porque él habla de lo que sabe y lo que puede demostrar, que para eso compite y demuestra que está a un nivel muy alto. La pena es que hay alguno que te vende humo, literalmente porque ni hace ni ha hecho nunca lo que es tiro con fusil a larga distancia, pero bueno, aprovecha a lo mejor una supuesta formación y experiencia genérica porque fue o es militar y ya con eso se supone que eres experto en todo y a la hora de la verdad pues no le da a un burro a 3 metros, ni siquiera lo va a demostrar. Entonces yo creo que para evitar caer en manos de un vendehumos, lo ideal es fijarse en alguien que sea capaz de demostrar
de lo que te habla, que por lo menos empezamos con algo. Otra cosa que no quiero dejar pasar, ¿no?, es la oportunidad de hablar contigo sobre las competiciones internacionales, que ya hemos hablado ahí al principio, porque en los últimos años varios tiradores españoles de PRS, incluido tú, no habéis participado en algunas de estas competiciones. ¿Qué nos puedes contar sobre esas competiciones? ¿Hay nivel en España, tanto de tiradores como de organización para estas tiradas? Aunque bueno, ya me has dicho que de organización sí, porque os lo han pedido ya en un par de ocasiones. En España actualmente tenemos el nivel de organización. Como te he dicho, nos eligieron mejor organizador de Europa. Este fue este año pasado. Actualmente hemos visto como el nivel de las competiciones de Europa, que al final lo que nos gusta es competir y competimos hasta en las organizaciones. ¿Cómo ha subido? Yo de hecho he estado hace poco en una competición en Italia, ha sido increíble, muy bien montada. Y el nivel que tenemos de tiradores, o el nivel que hemos conseguido en España, que ha hecho crecer a los tiradores, ha supuesto encontrar a nuestros tiradores en el panorama europeo. Prácticamente en todas las competiciones tenemos tiradores en el top 10. Eh, tenemos tiradores que han estado en Estados Unidos, tiradores, por ejemplo, ahora mismo está llegando otro de Italia, hemos estado en Noruega y en Francia hemos estado en un campeonato europeo. Y del primer campeonato del mundo que fuimos un poco pues con rifles que no estaban equipados para este tipo de competiciones, desconociendo todo, donde vinieron los americanos y fue arrasar, te puedes imaginar, para nosotros era más conocer la experiencia que ir a competir, a pasar ahora a estar en el ámbito europeo en el top 10 de tiradores, siempre había algún tirador que está ahí, y otro tema ya es Estados Unidos, que ahí todavía nos falta bastante para conseguir estar arriba, porque es otro mundo, tú lo sabes. Pero bueno, poco a poco ya vamos ganando tu terreno. España, mira, una anécdota es que en esta última competición que te decía de Italia, nos lo decían hasta los range officers que España ya está en la boca de todos y que ya empezamos a hacernos respetar como, vamos, como Dios manda en las competiciones. Bueno, también hay que dejar claro que una competición internacional no consiste simplemente en que se reúnan 10 colegas y que uno de ellos al menos sea de otra nacionalidad. Y de ahí no va a salir ningún campeón del mundo. Entiendo que en las competiciones internacionales suelen participar los mejores tiradores del mundo de la modalidad correspondiente. Entonces, ¿tú con quién te has visto las caras, digamos, en el panorama internacional? Con los mejores, me Bueno, imagino, ¿no? he participado en Estados Unidos con lo mejor, porque era la final de Estados Unidos. Ahí estaban los 350 tiradores mejores del mundo, automáticamente los mejores del mundo, porque era una competición clasificatoria. Y en Europa, las competiciones a las que hemos ido, ha sido, por ejemplo, la final de Cales, donde estaban pues, el actual mejor tirador de Europa, que es un noruego, y otra serie de tiradores. Había un montón de nacionalidades, lo que te digo, Alemania, Noruega, Italia, Suecia, Francia, de todos los países. Es cierto lo que dice, yo hay veces una de las cosas que dentro del círculo de tiradores decimos es que muchas veces crear un campeonato del mundo, lo creo yo ahora mismo aquí con mi hermano, ¿no? Y me hago un diploma, me lo imprimo y soy campeón del mundo, soy campeón de España, pero ¿dónde están los tiradores que realmente representan eso? ¿Dónde está esa clasificación que realmente representa el nivel que caracteriza a un campeonato así, ¿no? Que lo vemos, pues si tú entiendes que es un campeonato de España, entiendes que son los mejores de España. En muchas disciplinas no funciona así, en lo nuestro sí. Actualmente en lo nuestro, en PRS, el campeonato de España que hacemos nosotros de PRS, están clasificados los mejores tiradores y si te vas a campeonatos europeos te vas a encontrar seguro a los mejores. Y si no hay alguno de los mejores es porque está enfermo o lo que sea, pero si no está ese, estará el segundo mejor, sin duda. Y el primero no falla, normalmente. Bueno, Los eso es primeros no lógica fallan. pura, ¿no? Aparte de disparar con la boca y decir que eres muy bueno, tienes que demostrarlo, con lo cual tienes que estar ahí en competición dando la cara. Exacto, y a mantener puesta, además es una disciplina que está muy bien pensada para que no pueda fallar. Cosas como son los americanos, no dan puntadas sin hilo, y si no vas, te van a comer terreno, así que no puedes fallar. Y los mejores, pues lógicamente, son los que más tienen que ir para tener esto. Por último, para no extendernos demasiado, no vamos a dejarle con la intriga a quienes te hayan escuchado y le haya despertado el gusanillo por el PRS. Entonces, ¿qué armas y equipo hace falta para practicar PRS o simplemente tiro con fusil a larga distancia? ¿Y cuál sería el coste del que partir sin irse por las ramas? Para partir, siempre podemos empezar con un equipo de armería. Yo distingo los equipos de armería con los equipos custom, que son los que te haces eligiendo una acción, un cañón. Que en España, por las restricciones que hay, básicamente lo tienes que decir fuera de España, me da igual, Francia, Alemania, donde sea.
y ya te lo traes aquí como si fuese una marca. Partiendo de rifle de armería, tienes distintas marcas rondando rifles de nuevos, hasta en torno a unos 1.200 euros que puedes tener un Vergara. Si subes un poquito más tienes un Pika, Super Barney, por ejemplo, y a partir de ahí ya tienes otras marcas, pudiendo pasar, por ejemplo, pues en un Vergara Elite, en una Kurasi, que ahí ya subes bastante el precio, pero viene también bastante más equipado. Y luego visores, tienes visores de un Vortex, por ejemplo, que te puede rondar los 1.000 euros, los tienes entre 800 y 1.200 euros para empezar, es decir, que en torno a los 1.500 euros, vamos a decir, que luego te puede comprar un Vipo, etcétera, con unos un saco, con unos 2.500 euros, puedes empezar. Y a partir de ahí, pues otra de las características que tienen los americanos es que hacen todo para que haya montones de accesorios y vayas quitando y vayas metiéndole un freno de boca mejor, vayas poniéndole un gatillo mejor, vayas poniendo cositas mejores que no te van a dar especialmente una ventaja, pero siempre está ahí, como esto lo que nos gusta es modificar nuestras armas, pues lo hacemos. A partir de 2.500 y ahí todo lo que te quiera gastar. Hay gente que suelen pintar el rifle, se gasta un mineral y ya me dirás tú qué ventaja te da. Bueno, imagino que luego el mayor gasto va a ser la munición. Bueno, aquí al final, lógicamente, cuanto a más competiciones vayas, pues más gastarás. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros antes pegábamos en este clase, yo pegaba a lo mejor 66 tiros en una competición, más lo que tuviese pegar en un entrenamiento, que no era mucho más. Actualmente, nosotros en una competición estamos pegando en torno a 200 y pico tiros, más entrenamientos y demás. A lo largo del año, cerca de 5.000 tiros, entre 2.000 y 5.000 tiros. Ya estamos gastando pues, en torno a los 2 años. Hay tiradores que solo van a 1, 2, 3, 4 competiciones al año, que son las que recomendamos ir, mínimo pues, esas 3, 4, 5 competiciones a las que puedas ir, y ahí te durará el cañón y tampoco gastarás en la munición. Pero recargando, pues economizas un poco también. Esto es como todos los equipos que tenemos nosotros, pues suben mucho de precio. Bueno, pues yo creo que ha sido todo por hoy. No vamos a profundizar más en el tema del armamento y del equipo, porque al fin y al cabo es algo muy técnico y bueno, interesa, pero bueno, nos quedamos con el dato de que tampoco hay que gastarse una millonada para poder empezar. Luego ya será lo que cada uno pueda permitirse a la hora de entrenar para consumir más o menos munición, ir cambiando de cañones con mayor o menor frecuencia. Eso es, en nuestra web tienen toda la información. Si entran en terresespaña.com o terresespain.com, si van buscando tienen artículos de cómo viajar extranjero con armas, qué es el equipo que hace falta, todo desglosado por precios, por accesorios. Tienen muchísima información con la que intentamos pues precisamente fomentar el deporte, no solo el TRS, sino cualquier disciplina deportiva. Pues nada, antes de terminar, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Javi. Esperamos poder volver a contar contigo en otra ocasión sin tener que esperar más de 4 años como desde la última vez. Y a los que nos están escuchando, recordad que podéis seguir a Javier Nieto en su web killermt.com y en redes sociales como JaviKMT en Instagram. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo y darnos tu valoración. Puedes encontrarnos en redes sociales como EBDT2 y en la web tirotáctico.net, donde puedes acceder a información y opinión de calidad por valor de miles de euros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.